Hoy vamos a iniciar con el primer tema de Derecho Mercantil 2, títulos de operaciones de crédito. Permítanme. Sí tenemos buen audio y buena imagen, ¿verdad? Sí, maestro. Bien. Vamos a dar Tengo abierto inicio. un audio. Sí, verdad, sí, ya vi dónde voy a cerrar. Disculpe, maestro, es que la aplicación es nueva y me estoy familiarizando yo apenas. Con el Zoom. Sí, con el Zoom. O sea, las barras aquí donde vienen los iconos de qué hacer y todo, apenas lo estaba viendo donde viene el mío. Ok. Gracias. ¿Están utilizando otra plataforma con los diferentes maestros? Sí, maestro, con la plataforma de Meet. Ok. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a utilizar esta. Para mí es más sencillo porque esta sí nos permite grabar de manera directa. Meet están utilizando una aplicación secundaria para poder grabar. Yo les silencio, no se apuren. Les comentaba, en Meet están utilizando una aplicación secundaria para poder hacer la grabación y en esta no, aún y cuando, bueno, aquí nos permite solamente 40 minutos de grabación, pero me parece bien. Los temas que vamos a estar viendo van a ser muy rapiditos, entonces las clases van a ser rápido. Nos tardamos que unos 20, 30 minutos, entonces vamos a dar inicio ahorita. No sé si tengan alguna duda con ustedes. No tuve, creo que no hubo alumnos en la sesión de bienvenida. No sé si tengan, antes de empezar el tema, tengan alguna inquietud con la forma de cómo vamos a llevar el curso. ¿No? Ahorita por ahí también ya tenemos el primer foro, entonces necesito que ya lo tengan para antes tengan su participación para antes de que cierre el día domingo. Recuerden que lo mejor sería que lo hagan entre semana, porque para evitar que se sature la plataforma y no puedan hacer su participación, y pues para evitar que en determinado momento estén pidiendo más tiempo o oportunidad para hacer su participación. Háganlo de una vez para que no batallen. Vamos a dar inicio con la clase. Ok, tenemos la presentación en pantalla, ¿verdad? Sí. Bien, Sí, maestro. vamos a dar inicio. Vamos con el primer capítulo. Vamos a ver lo que son los títulos de crédito. Primero que nada, su definición. Nos dice que son cosas mercantiles. Su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos consignen son actos de comercio. Se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2 y por ahí todas las operaciones de crédito son actos de comercio. Entendiendo esto, lo que vamos a ir viendo poco a poco dentro de la materia son los títulos de crédito, es decir, vamos a empezar a ver lo que es el cheque, lo que es el pagaré, lo que son títulos, todos los títulos de crédito. También por ahí vamos a ver las letras de cambio. Lo vamos a ir viendo físicamente, qué es lo que debe traer ese título para que sea legal. En cuanto a la clasificación de los títulos, por ahí nos dan 5 y nos dicen que se clasifican atendiendo a la ley que los rige, atendiendo a su objeto,
por la forma de su creación, por la sustentatividad del documento y por la operación que documentan. Por ahí en la primera subclasificación, atendiendo a la ley que los rige, nos dice que son nominados e innominados. Por ahí hay que ir tomando nota, o más bien les voy a poner esta presentación en la plataforma para que lo tengan y tengan todas estas definiciones. Atendiendo a la ley que lo rige, los nominados nos dice que son los que están debidamente regulados por la ley, es decir, como por ejemplo la letra de cambio, el pagaré, el cheque, entre otros. Los innominados, los que sin estar regulados legalmente han sido consagrados por los usos mercantiles. ¿Cuáles podrían ser? Por ahí hemos visto que muchas personas anteriormente o que lo siguen haciendo, por ahí en una hoja en blanco hacen un escrito donde no sé, hacen como que un contratito o algo así. Eso es un título de crédito que está regulado legalmente, aunque no han sido, eh, perdón, que sin estar regulados legalmente han sido consagrados por su uso mercantil. Un simple escrito donde firman las dos personas, ese sería uno de los documentos. Atendiendo a su objeto, pueden ser personales, obligaciones y reales. Los personales son llamados también corporativos, cuyo objeto principal no es un derecho de crédito, sino la facultad de atribuir a su tenedor ser miembro de una corporación. El ejemplo más claro de este tipo de títulos de crédito, pues son las acciones en las sociedades anónimas. Atendiendo por su objeto, también tenemos a los títulos en sus obligaciones. Son títulos cuyo objeto principal es un derecho de crédito y en consecuencia atribuye a su titular acción para exigir el pago de las obligaciones de sus suscriptores. El ejemplo más claro son los títulos emitidos en serie por la sociedad anónima. Esto los vamos a ir viendo detalladamente conforme pasen las sesiones síncronas. Atendiendo a su objeto, los reales son títulos representativos de mercancías. Tienden a facilitar la circulación de las mercancías que se encuentran depositadas en los almacenes generales de depósito. Y el ejemplo más claro son los certificados de depósito. Más adelante, si no me equivoco, como a la cuarta clase, vamos a ver lo que son los almacenes generales de depósito y vamos a ver específicamente el certificado de depósito. Atendiendo por la forma de creación, se dividen en singulares y seriales. Y por ahí nos marca que los singulares son los que son creados en un solo acto. Los ejemplos más claros son la letra de cambio, el cheque, puede ser el pagaré, y los seriales que son creados en serie como las obligaciones en la sociedad anónima o las letras de cambio, no, las letras de cambio no, perdón, las obligaciones en la sociedad anónima solamente. Por la sustentatividad del documento y se dividen en principales y en accesorios. Principales como la acción en la sociedad anónima y los accesorios los que dependen del principal, como los cupones que llevan anexos a las acciones para el cobro de dividendos. Lo vamos a ir viendo también por ahí en los certificados de depósito. Por ahí hay accesorios que son anexos a este certificado de depósito. Los vamos a ir viendo poco a poco.
Hasta aquí vemos la clasificación de los títulos de crédito. No sé si tengan alguna duda hasta aquí para adentrarnos a lo que son las características de los títulos de crédito. ¿No? Muy bien. Vamos a seguir con las características de lo que son los títulos de crédito. Por ahí nos habla de una incorporación, una legitimación, una literalidad y una autonomía. Vamos a dar lectura a la definición de las características de ello. Nos dice la incorporación, dice acción de incorporar, o sea, agregar, juntar, unir dos o más cosas entre sí para formar una sola. En este caso, el derecho y el título. Es decir, físicamente tenemos el título y por decirlo así, literalmente o de forma, sí, literal, tenemos lo que es el derecho a esa cantidad de dinero o el derecho a ese, en este caso, por ejemplo, los certificados de depósito o vamos a hablar también de material de almacenes. En los almacenes guardamos granos, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. A eso se refiere en esto, lo que es que tenemos el derecho de ese material, además del título. Legitimación. El tenedor de un título nominativo en que hubiera endosos se considera propietario del título siempre que justifique su derecho mediante una serie ininterrumpida de aquellos. Aquí hablamos de los endosos. Además de tener el título, tenemos que tener por escrito endosado. Y eso quiere decir la legitimación que tiene el derecho a ese título. Literalidad. Aquí nos habla básicamente de lo que está escrito dentro del título. Nos dice, hace referencia a un derecho literal que sirve para medir el contenido y alcance de las obligaciones. Es, en otras palabras, la medida del derecho incorporado al documento, lo que a la vista especifica el documento. Vamos a ir viendo, les comentaba físicamente cada uno de los títulos, por ahí hablamos el pagaré, por decir uno de los documentos que vamos a ver. El pagaré en sí, físicamente, trae ahí una literalidad, un escrito de lo que es de cómo se va a pagar, de los intereses que se tienen que pagar. A eso se refiere con literalidad. Autonomía refiere que cada persona que adquiere el documento obtiene un derecho propio independiente, distinto del derecho que tenía quien endosó el título. Eso también vamos a irlo viendo. En cuanto a los requisitos de los títulos de crédito, es decir, qué debe de tener, qué debe de contener ese título de crédito en sí físicamente, como lo hablamos ahorita de la literalidad. Básicamente es lo que se refiere aquí. Nos dice que son tres los requisitos de los títulos de crédito: esenciales, no esenciales y los adicionales. Los requisitos esenciales son aquellos cuya emisión invalida los derechos u obligaciones derivados de los títulos. Por lo tanto, son estos los más importantes y debe cuidarse que nunca falte, aun cuando puedan ser llenados posteriormente a su expedición por la persona que en su oportunidad debió llenarlos. Por ejemplo, la letra de cambio en blanco. Aquí nos habla de que un requisito esencial es que tenga todos los datos llenos.
fecha, cuándo se tiene que pagar, todo lo que tiene que llevar el documento, que lo tenga lleno. Es un requisito esencial. Por ahí hay muchos ejemplos de casos en los que, por ejemplo, los prestamistas, esos, por ejemplo, los hacen que firmen un pagaré en blanco, cuando no debería de ser así. Los requisitos no esenciales son aquellos que se pueden omitir intencionalmente sin que los títulos pierdan validez. Por ejemplo, la falta de anotación de la fecha de vencimiento de una letra de cambio y se presume pagadera a la vista. Es decir, para darle aquí oportunidad a la persona que en decirle, sabes que no te voy a anotar la fecha de vencimiento, sino que lo vamos a dejar abierto para que me puedas hacer el pago y no te presiones que nunca pasa eso, ¿verdad? Pero por decirlo así, el documento es válido aunque no traiga la fecha de vencimiento. Dice, los requisitos adicionales son aquellos que pueden agregarse a los requisitos normales que deben de contener los títulos de crédito y que por estar previstos por la ley surten efectos legales, como lo son número de letra de cambio. En la cláusula sin protesto dentro del número de letra de cambio o sin gasto u otra equivalente. Esos son requisitos adicionales, así como los pueden llevar, no los pueden llevar. Estamos con los requisitos. Vamos a entrar ahora a ver las formas de cómo se transmiten los títulos de crédito, es decir, de cómo pueden pasar de mano en mano. Pueden ser por endoso, por cesión, por herencia o por adjudicación judicial. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Nadie? Nada más. Permítame. Ok, en un momento, por favor. Ok, una disculpa. Vamos a continuar. A ver, ahí tenemos participación dentro del foro, nos dice.
Solo como ejemplo. Así es. Solo como ejemplo, es el endoso en la compra y la venta de los vehículos. Correcto, sí. El endoso debe venir consecutivo, que no se salte a ninguna persona que no tenga tachaduras. Exactamente. A eso se refiere. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver lo que son los títulos nominativos. Nos dice que son títulos nominativos los creados a favor de una persona determinada cuyo nombre consigna tanto el propio texto del documento como el registro del creador. Son transmitibles mediante endoso e inscripción en el registro. Vamos a ver aquí que casi todos los títulos, los que vamos a ir viendo, como les comentaba, los vamos a ir viendo físicamente, los voy a mostrar ahí en imagen. Casi todos son títulos nominativos, porque se pueden endosar, se pueden transmitir de una manera como es el endoso. Se tienen una circulación restringida, han sido librados a nombre de una persona determinada y para transferirse se requiere de endoso del titular. Ejemplo dentro de los títulos nominativos, hasta aquí está mal, debe decir nominativos, tenemos a los títulos crediticios como los certificados de depósito y el bono de prenda, que eso los vamos a ir viendo también en las próximas sesiones. Los títulos al portador son aquellos que se transfieren cambiariamente por la tradición o entrega de cuyo simple tenencia legitima al poseedor. No están emitidos a favor de una persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador y se transmiten por la simple tradición. Uno de los ejemplos es el cheque emitido al portador. Bueno, básicamente aquí estamos viendo de una manera general. Y me interesaba que vieran los diferentes títulos, cuáles son sus características. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de ellos y las características ya en sí de cada uno de los títulos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, maestra. Muy bien. Bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Los espero la próxima sesión que va a ser también el día jueves a las 7 de la tarde. Les recuerdo que por ahí ya está el foro que necesitan participar y necesitan hacerlo antes del domingo porque se satura la plataforma. Después no pueden tener su participación. Los dejo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos la próxima sesión. Gracias, maestro, igualmente. Gracias, maestra.